más por acompañarnos. Es un enorme privilegio el que Dios nos concede, el poder llegar hasta cada uno de sus hogares, hasta cada uno de sus lugares de trabajo, donde usted se encuentre precisamente en este momento. Es un momento especial, es un momento que Dios nos permite nuevamente poder disfrutar juntos, en familia. Usted está en un momento donde se encuentre tal vez de soledad, pero no porque esté en una condición de abandono, sino porque usted dispone de un tiempo a solas. Es el momento también muy oportuno para poderle permitir a Dios que sea Él manifestándose a través de su palabra. Recordemos de que Dios habla de muchas formas. Una de las formas en las cuales podemos estar atentos a escuchar lo que Él tiene para cada uno de nosotros como mensaje es a través de meditar en su palabra. Sabemos de que Dios es un Dios fiel, un Dios maravilloso que hace y cumple promesas, y nos alegramos de saber que Dios sigue manifestándose, no solo eh, en nuestro país, sino alrededor del mundo. Sabemos de que Dios tiene el control para provocar grandes milagros, grandes proezas. Nos alegramos en el nombre del Padre Todopoderoso por nuestros hermanos que ya se están incorporando. Este es el día del Señor, recordémoslo. Eh, Estamos ya en el mes de octubre 2020. La gracia y la misericordia de Dios nos permite gozar de esa cobertura especial que Él tiene para cada uno de sus hijos e hijas. Amén. Vamos a meditar en esta hora en la palabra del Señor. Lo invito por favor para que si tiene su Biblia impresa, si tiene su Biblia en su dispositivo móvil, pueda junto a mí acompañarme al libro Primera de Crónicas. Gloria a Dios. Primera de Crónicas. Vamos a leer los dos capítulos después del capítulo 20. Vamos a leer el capítulo 20 y capítulo 21 también. Y si el tiempo nos lo permite, pues también vamos a leer un par de versículos acerca del capítulo número 22 de este libro, Primera de Crónicas, las crónicas de los reyes de Israel. Amén, siempre lo he manifestado, son parte de la colección de libros del Antiguo Testamento que en verdad me apasiona leer. Nos podemos dar cuenta realmente de cómo Dios se manifestó a través de estos hombres que fueron elegidos para liderar la nación de Israel. Algunos caminaron junto de la mano de Dios, otros por el contrario no lo hicieron tan bien, pero a pesar de todo eso vemos la mano de Dios también tratando de dar un giro, tratando de restablecer el control que en algún momento pudiera perderse. Y hoy en día no es la excepción. Eh, pero en medio de todo eso recordemos de que Dios y su mano todopoderosa es la que nos devuelve nuevamente al camino donde debemos de estar, es decir, a su lado. Gloria a Dios. Vamos a meditar en esta hora en la palabra del Señor. Le invito para que vayamos juntos. Primera de Crónicas, capítulo 20, a partir del versículo 1 en adelante. Amén. Leemos la palabra como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: aconteció a la vuelta del año que en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai, Usatita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados.
Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a hacer guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, y 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y sus siervos. Amén. Vamos a hacer una pausa hasta acá y vamos a venir en palabra de oración para que sea Dios orientándonos a través de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Agradezco este tiempo, Señor. Te pido, Padre, que seas tú tomando el principio, el control, perdón, desde el principio hasta el fin, Señor. Bendigo, Señor, tu palabra. Bendigo, Dios Todopoderoso, la vida de aquellos, Señor, quienes serán alcanzados, Señor, quienes recibirán un toque, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque aún este mensaje, Señor, en estos tiempos, Señor, aunque podamos considerarlos tiempos modernos, tiempos actuales, Señor, y aunque algunos pudieran considerar, Señor, que tu palabra es anticuada, Señor, que tu palabra ha pasado, Señor, de moda en estos tiempos, yo sigo creyendo, Señor. Yo me mantengo firme en tu palabra, Señor, porque yo creo, Señor, todo lo que tu palabra dice, Señor. Yo creo, Padre, todo lo que tu palabra también, Señor, hará también en mi vida, Señor. Bendigo, Dios Todopoderoso, aquellos corazones que en esta hora, Señor, están abiertos, están dispuestos a recibir, Señor, tu palabra de buena forma, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por aquellos cambios que tú vas a provocar, Señor, por aquellos corazones que tú, Señor, en esta hora vas, Señor, a tocar. Bendigo, Señor, tu Santo Espíritu, Señor. Te pido que tu Espíritu vaya, se mueva, Señor Jesús. No importa, Señor, la distancia, no importa, Señor, el lugar. Ve, Espíritu Santo de Dios, y haznos sentir, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos que nos ven, Señor, a través de este medio, Señor, que no están solos, Señor, que tienen una compañía grata, agradable de Dios Todopoderoso. Bendigo, Espíritu Santo de Dios, todo, Señor, lo que tú vas a hacer en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este legado, Señor. Lo atesoramos, Señor, porque es como valioso regalo para nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Padre Celestial y el nombre de su Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Bien, vamos ahora a bendecir este tiempo meditando en la palabra del Señor. Sabemos de que Dios nos sigue hablando hoy en día, y principalmente cuando hacemos una mirada hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, podemos ver historias que nos recuerdan la grandeza de Dios, historias que nos hablan acerca mucho de la personalidad de Dios, del pensamiento de Dios, conforme a los planes que él tenía trazados. Probablemente al leer un poco acerca de la historia de los reyes de Israel, principalmente poniendo a David como el centro, y pensando que David fue quizás el más grande, el de mayor reputación que Dios pudo haber puesto sobre aquella nación, nos damos cuenta que Dios eligió no solo a un hombre para que fungiera su rol como rey, sino que puso o estableció un modelo del cual pretendía que los reyes a continuación pues actuaran de la misma forma, o por lo menos de una forma muy similar, es decir, que anduvieran conforme al corazón de Dios. Ahora, David fue un hombre, no fue perfecto. David tuvo errores, David tuvo debilidades que lo hacían ser un hombre, un ser humano común y corriente como nosotros lo somos. Ahora bien, hoy vamos a meditar un poco acerca precisamente de un pecado que podría ser que pudo pasar desapercibido por su autor, que en este caso fue David, o cualquiera podría decir, bueno, pero quizás eso no es un pecado, quizás hasta exagerado podría ser si lo llamamos pecado, pero la Biblia no nos dice que se exageran algunas cosas. La Biblia es clara, la palabra de Dios es clara,
es inspirada de parte de Dios, y si Dios nos dice que es pecado, pues simplemente tenemos que aceptar lo que es pecado, porque es desaprobado por Dios, porque es desagradable ante los ojos de Dios. Bien, leíamos de este capítulo 20 del primer libro de las crónicas de Israel. Comenta acerca de las guerras contra los amonitas y contra los filisteos. En los primeros versículos que leímos, hemos visto la guerra contra los amonitas. Parecería que Joab fue el agresor en este caso, aunque pueda haberlo sido. Debemos recordar que David había tenido un gesto amistoso hacia el joven rey de Amón, pero en respuesta había sido insultado. Inmediatamente el nuevo rey vino a luchar contra David. Así que esta acción fue simplemente una continuación de la guerra. Ahora, no puede haber ninguna concesión, ningún compromiso con el enemigo, no puede haber ningún compromiso con el mal. No se pueden hacer arreglos con el mal. Mientras la luz exista y la oscuridad, y mientras exista el bien y el mal, tendrán que haber conflictos. Eso es el orden natural conforme fue establecido de parte de Dios. El bien y el mal. Estimado hermano, estimado amigo, usted que nos está escuchando, que nos está viendo por este medio, no se pueden poner de acuerdo tales términos, el bien y el mal. Hay quienes opinan en nuestros días que se pueden sobrellevar. Bueno, puedo hacer el mal y puedo también portarme bien, hago el bien y puedo tener ambos facetas en mi vida. La idea actual de que el bien y el mal pueden coexistir es totalmente errónea. Veamos lo que nos dice el profeta Amós. Amós capítulo 3 versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta. ¿Andarán dos juntos? Es decir, estamos hoy en día, mi amado hermano, mi amado amigo, estamos hoy en día luchando contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha no es contra mi vecino que procura el mal, nuestra lucha no es contra mi compañero de trabajo que trata de hacerme la vida imposible, que trata de hacerme ver mal en lo que yo hago. Nuestra lucha no es contra mi cónyuge en el hogar, nuestra lucha no es contra mi hijo porque es rebelde, porque es desobediente, porque no atiende las indicaciones que como padre yo le doy. Nuestra lucha no es contra mi familiar que ha entrado en algún pleito, en alguna disputa, qué sé yo, por algún bien material, no sé. Nuestra lucha no es contra eso. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, también está implicado precisamente en ese tipo de luchas, es decir, en las luchas contra las huestes espirituales. Es por eso que se nos indica que debemos ponernos la armadura de Dios. Nosotros no tenemos que marchar contra nadie. Es decir, yo no voy a tomar la justicia o voy a hacer conforme a la antigua ley, diente por diente, ojo por ojo, y voy a pagar mal si alguien me ha hecho el mal. No. Nosotros tenemos que permanecer firmes y precisamente eso es lo importante. Ahora bien, regresando a la primera carta o al primer libro de las crónicas de Israel, en este capítulo 20, fue durante esta campaña que David se quedó en Jerusalén, y fue precisamente en esa ocasión en la que él cometió su gran pecado con Betsabé, si usted lo recuerda, aquella mujer que él vio, codició y luego premeditó y estableció todo lo necesario para asesinar al marido de esa mujer, quedarse luego con ella y luego asumir demencia y decir, bueno, yo no sé de qué me están hablando. Cuando aquel profeta y le dijo, se presentó delante de él y le dijo, oye, David, ¿sabes qué? Te voy a contar una historia y tú vas a servir como juez y me vas a decir qué te parece. ¿Sí? ¿Recuerda esa historia? ¿Mm? Y luego David se encendió en furor y dijo, bueno, aquel que ha hecho tal mal merece un castigo verdaderamente apremiante. Y bueno, el profeta le dijo, ¿sabes qué, David? Me parece que esa persona eres tú. ¿Sí? Tú mataste a alguien.
Tú deseaste lo que no tenías que desear. Tu corazón se conquistó de lo que no tenía que ser conquistado, del pecado. Ahora bien, observemos de que Dios no registró en este libro, en el libro de las crónicas, ese pecado. Ahora, Dios ha dicho que Él perdona nuestros pecados y que no nos los tendrá más en cuenta. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 20 del primer libro de Crónicas, tenemos otro de los ejemplos de los enemigos constantes de Israel y de David. Se trata precisamente de los filisteos. Veamos lo que dice el versículo 4. Dice: después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai, Husatita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Ahora dice también: volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, que el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Ahora, démonos cuenta de algo. En este conflicto con los filisteos, 3 gigantes fueron muertos por David y sus hombres. Recordemos que David se había ganado una reputación, se había hecho famoso en su juventud, precisamente por haber matado al gigante Goliat en este mismo lugar. Aquí vemos que los hijos del gigante también fueron muertos. Y continúa el resto de este capítulo 20 hablándonos de estos enemigos, de la guerra que le hicieron contra Israel. Estos pueblos fueron enemigos constantes del pueblo de Israel durante la vida de David, recordando la lucha espiritual permanente también del cristiano. Pablo, por ejemplo, nos habló acerca de esto en Efesios capítulo 6, versículo 11. Escucha bien lo que dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, no se trata, cuando hablamos acerca de toda la armadura de Dios, no se trata de luchar contra personas, como dije anteriormente, sino de resistir el mal, lo cual constituye una lucha constante que forma parte de una guerra, nos guste o no. Ese es pues el mensaje de este capítulo, esa es la esencia para usted, para mí. Ahora, pasemos ahora al siguiente capítulo, capítulo 21 de este libro, Primera de Crónicas. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí encontramos el pecado de David. Al hacer un censo del pueblo, a través de estos versículos, hemos estado diciendo continuamente que este libro representa el punto de vista de Dios, quizás, sobre este periodo. El punto de vista, aquí no estamos viendo las cosas desde la perspectiva del hombre, como vimos en los libros de Samuel, por ejemplo, en los libros de los reyes, primera y segunda de Reyes. Esta es la perspectiva desde el punto de vista divino. Dios no registró el pecado de David con Betsabé, como lo mencioné también en este libro de las crónicas de los reyes, pero sí registró el pecado de contar al pueblo, porque implicaba directamente al nivel espiritual. No afectaría la salvación de David, pero le afectaría a él personalmente y a la nación en su relación con Dios. Ahora, cuando vimos este mismo incidente en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel, también podríamos hacer algunas sugerencias entonces, pero ahora al ver el punto de vista de Dios, comprendemos mejor por qué fue un pecado. Tenemos aquí la opinión de Dios. Antes habíamos tenido quizá la opinión del hombre, ahora teníamos del lado político. Ahora se nos presenta el lado espiritual. Vemos aquí que hubo una explicación del pecado de David.
Ahora, en el segundo libro de Samuel, si nos vamos más atrás, vemos también a un David actuando independientemente. Ahí leímos del pecado de Israel, que Dios permitió que David fuese un instrumento, pero hay algo más. Este versículo nos dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Aquí encontramos al verdadero culpable. Si usted se da cuenta, y ya lo pudo usted también identificar, eso que ocurrió fue algo satánico. ¿Sí? Satanás se encontraba detrás de todo este incidente y eso aclara precisamente el pecado de David. El pecado de David con Betsabé había sido un pecado personal, de su naturaleza humana. En el Salmo 51.1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Allí se estaba refiriendo a su pecado con Betsabé, pero aquí vemos que Satanás estaba detrás de este pecado de David, aunque le incitó a realizar el censo del pueblo. Ahora, ¿por qué era pecado para David hacer un censo? Bueno, el versículo 2 nos debe de dar alguna pista. Veamos lo que dice. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo, mira, el versículo 3. Bueno, antes de entrar al versículo 3, aquí podemos notar algo verdaderamente interesante. Recordemos que Moisés, por ejemplo, hizo dos censos en el pueblo. En el libro de Números se nos dijo que él tomó un censo al principio de la peregrinación por el desierto y luego volvió a hacerlo al finalizar esa peregrinación. En realidad no hubo nada malo en este censo. Por lo menos Dios no halló ninguna falta en eso. Pero aquí en este pasaje fue pecado. Hay quienes piensan que lo que impulsó a David a llevar a cabo este censo fue su orgullo. Ahora, veamos lo que dice el versículo número 3. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado para Israel? Escuche bien las palabras de Joab. Joab fue el primer hombre en oponerse a esta medida. David quería tener una estadística. Joab se opuso porque creyó que había orgullo implicado en este deseo. Creemos que aunque es posible que haya habido orgullo en esta solicitud, en esta decisión, esa no es toda la explicación de aquel pecado. Ahora, quisiera por favor que leamos juntos un pasaje de la Biblia, en el libro de Jeremías. Si me puede acompañar, Jeremías capítulo 9, versículo 23, también el 24 lo vamos a leer. Escuche bien lo que dice. Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, vemos acá algo verdaderamente importante. Eh, o sea que a Dios no le agradó que David hiciese un censo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué a Dios no le parecería correcto que David hiciese esta acción, censar al pueblo? La respuesta es muy simple, porque David no estaba alegrándose, ni teniendo placer en su relación con el Señor. Él estaba disfrutando de su propio poder. Así que detrás del hecho de haber contado al pueblo estaba el pecado de la incredulidad. David estaba poniendo su confianza en los números, en las cantidades de gente que tenía, en vez de confiar en Dios. Ahora, miremos lo que nos dice el capítulo, el versículo número 4. Vamos a leer del 4 hasta el 6. Dice, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén
y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Ahora, hemos podido ver que David tenía 1.100.000 hombres en Israel y Judá tenía unos 500.000, si lo queremos redondear. Cuando Moisés hizo un censo, si se recuerda, aproximadamente el número andaba por 603.000. De modo que vemos que David tiene casi 1.000.000 de personas más que Moisés. Ahora observemos el contraste que existió entre este David y aquel joven pastor que llegó al campamento de Israel, que usted lo recuerda. Aquel joven que llegó sin experiencia en armas, que llegó únicamente lleno, motivado por una fuerza espiritual que le decía en su interior, tú puedes porque yo estoy contigo y tú vas a vencer porque la victoria ha sido entregada en tu mano. Aquel muchacho no se detuvo a calcular sus fuerzas para enfrentar a aquel gigante, ni encontrar, por supuesto, las fuerzas militares de apoyo que estaban a su disposición. En ese momento el rey era Saúl. Saúl pudo haberle dicho, bueno, vas a salir, te voy a prestar mi armadura. De hecho se la puso, se la quitó porque le quedaba muy grande, era apenas un chico. Y David le pudo haber dicho, Saúl, perdón, le pudo haber dicho a David, si fallas y aquel gigante viene contra ti, pues tenemos tantos hombres, tantos caballos, tantas lanzas, tantas espadas, tantos arcos, tantas flechas, y todo eso te va a proteger. ¿Mm? Pero la cosa no fue así. David solo pensaba en salir a luchar contra el gigante Goliat. ¿Y por qué tuvo el valor para hacerlo? Podríamos hoy preguntarnos. Porque confió en el Señor. Le hizo frente al gigante con su honda y 5 piedras nada más. Estimado hermano, estimado amigo que nos mira a través de esta señal, usted no piensa que necesita a Dios cuando tiene 1.000.000 de hombres de su lado. Pero si solo tiene una honda y 5 piedras, entonces reconoce que sí lo necesita. Hay naciones alrededor del mundo que orgullosamente creen ser grandes y poderosas en el mundo. Creemos que la gente que vivía en el imperio romano, por ejemplo, en la antigüedad, se habrá cansado de oír esto también. Lo mismo tiene que haber ocurrido con la gente de Babilonia, de Grecia y de Egipto probablemente. Esos reinos hace tiempo que han pasado a la historia, si nos damos cuenta, como grandes imperios mundiales. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en sus ejércitos. Ahora, en nuestros tiempos modelos, en nuestros tiempos actuales, hemos visto claramente lo que ha sucedido en estos meses anteriores, a lo largo del 2020, ¿sí? Grandes naciones que en algún momento pensaron, bueno, vamos a controlar cualquier tipo de amenaza que pueda venir, nuestra gente va a estar tranquila, va a estar bien porque contamos con la tecnología, contamos con las medicinas, contamos con la ciencia para poderle hacer frente a lo que se viene. Y finalmente, ¿qué sucedió? Dios nos ha dado una lección tan tremenda, tan maravillosamente espiritual, que nos ha enseñado únicamente a confiar y a depender en Él. Ahora, todos los imperios que mencioné anteriormente, imperios de la antigüedad, no queremos que se nos malinterprete el mensaje que estamos dando hoy en día, porque cada nación obviamente pues necesita un ejército para su propia protección, pero basados en la palabra de Dios. Nuestra confianza no debería estar fundamentada en esos recursos o lo que ya mencioné también de nuestros tiempos modernos, la ciencia, la tecnología. No sé si un país cuenta con minerales que lo hace un país de primer mundo o con recursos ilimitados. Todo eso absolutamente debe de pasar a un segundo plano. Las cosas seculares, déjeme decirle, todo, absolutamente todo se va a acabar. La Biblia nos lo dice muy bien claro en el libro de Eclesiastés. Todo, absolutamente todo es vanidades. Proverbios también nos lo recuerda. Todo, absolutamente todo es vanidad.
Lo único que es eterno es la palabra de Dios. Lo único que es eterno es la salvación que podemos obtener a través de recibir a Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador, y aprender a depender, por supuesto, de nuestro Padre Celestial. Ahora, volviendo a Crónicas, Joab le dijo a David: David, toda esa gente es tuya. ¿Para qué contarlos? Y contarlos en número. Me estás pidiendo que los reúna, que vaya uno por uno, los cuente. Pero ¿para qué contarlos? ¿Para qué necesitas tener el número? ¿Mm? Dios te ha dado toda esa gente, la cual es suficiente, con la ayuda de Dios, por supuesto. Pero David, a pesar de la advertencia de Joab, a pesar del consejo que le estaba dando, insistió en hacer el censo. En el día de hoy, con nuestras bombas nucleares que existen en el mundo, con armamento de alto poder destructivo, parecería que Dios no nos hiciera falta, pero opinamos que sí nos hace falta. Yo reconozco que sí nos hace falta, como humanidad nos hace falta, y que necesitamos verdaderamente a Dios. Estamos depositando toda nuestra confianza en cosas equivocadas. Y el gran pecado de David, precisamente, estimado hermano, estimado amigo, fue su incredulidad. Ahora, sabemos que eso quizás no haga ninguna, no sé, eco en muchos creyentes, porque este no es un gran pecado en el día de hoy en la iglesia. Por ejemplo, si usted llegara a una iglesia con señales visibles de mala conducta o de descontrol, entonces tendría muchos problemas para permanecer como miembro de la iglesia. Pero si usted llega a una iglesia con incredulidad, nadie se dará cuenta de ello. Si alguien se diera cuenta, al caso, eh, ni siquiera pensaría en que esa sería una ofensa muy seria. Pero como vemos aquí, estimado hermano, estimado amigo, para Dios, Dios sí pensó que la incredulidad era un asunto muy grave. Ahora, Satanás, que fue el autor que puso en David el deseo bueno, vamos a ver cuánto tenemos ahora, vamos a ver, ahora que tú eres rey, deberías de por lo menos saber cuántas personas están contigo, y la confianza la vamos a poner mejor en las personas. Dios de todos modos ya nos puso aquí, y vamos ahora a ver con qué recursos contamos. Ahora, Satanás promueve siempre la incredulidad en nuestras mentes y corazones, para que no pongamos nuestra confianza en Dios. Siempre intenta constantemente que depositemos nuestra confianza en los seres humanos, en el poder humano, en el dinero, en fin, en cualquier cosa que no sea Dios. En eso consistió el pecado de aquel censo. Y es algunas veces el pecado de las estadísticas. Se confía más en las matemáticas que en el creador del universo. Se confía más en los números que en el nombre del Señor. Por ejemplo, en las noticias locales y seguramente noticias internacionales, a diario vemos contagios, X números, incrementos, X por ciento de casos contagiados, X por ciento se eleva la tasa de mortalidad debido a la pandemia, al virus, qué sé yo. Y nosotros nos preocupamos, nosotros creemos, wow, este mundo se está acabando, en cualquier momento vamos a desaparecer, y comenzamos a creer en todo lo que se nos dice en la televisión, en los medios, en las redes sociales, en fin. Y al fin de cuentas, ¿por qué no mejor creer en Dios? ¿Por qué no decir, Dios, a ti te pertenece esta situación? Dios toma el control, Dios, para que todos esos números que parecen tan alarmantes bajen, sean nulos. Ahora, David aprendió su lección. Es mejor poner nuestra confianza en el Señor que contar en los seres humanos. Así lo expresó, por ejemplo, en el Salmo 118, versículo 8. Dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en cualquier hombre. También en el Salmo 71, versículo 1 dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. En él me voy a refugiar. Si yo no quiero ser avergonzado, mi refugio debe de ser él, mi roca fuerte debe de ser él, mi escudo, mi fortaleza debe de ser él. Ahora necesitamos hacernos una pregunta incisiva: ¿podemos nosotros en realidad
poner nuestra confianza en Dios? Otra pregunta más, ¿creemos realmente en Él? Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Él convencerá al mundo de su pecado. ¿De qué clase de pecado? ¿O de qué culpa? ¿Mm? Simplemente, ahí está la respuesta. Por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado, la incredulidad. Porque no creemos verdaderamente en un Dios. Porque no creemos verdaderamente en su Hijo Jesucristo. Porque no creemos verdaderamente en su Espíritu Santo, que fue dejado por medio de Jesucristo como un regalo, como un tesoro para la humanidad. Ahora, Jesús también mencionó eso. Más tarde Pablo también lo mencionaría en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 23, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Se da cuenta? Este fue el pecado de David y fue un pecado real. David comenzó a ver muy pronto que había hecho algo muy grave. Veamos lo que dice, versículos 7 y 8 del capítulo 21 de Crónicas. Dice, miren, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y el Señor, precisamente, le dio a David varias opciones y él pudo en efecto elegir qué clase de castigo preferiría. Mire lo que dice el versículo 9, perdón. Dice, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti dos o tres, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? ¡Wow! Este es un mensaje que no es muy agradable recibir, porque viene de parte de Dios, ¿sí? Como el cuento de el genio que salía al frotar la lámpara y decía, bueno, te voy a conceder 3 deseos. Y cualquiera podría decir, bueno, pero cualquier cosa que pida va a ser conveniente. Ahora, Dios había mandado a uno de sus profetas eh, y le estaba dando 3 opciones a elegir a David. Le estaba diciendo, bueno, has pecado, necesito corregirte, necesito disciplinarte, porque sé que tu corazón actúa también conforme a mi voluntad, conforme a mi corazón. Entonces es necesario que yo pueda ahora corregir el pecado que trazaste para ti. Ahora, las opciones están puestas sobre la mesa, ¿sí? Aquí podemos verdaderamente apreciar en estos versículos algo que es realmente grande, algo tremendo. Cuando David respondió a Dios, en esto podemos apreciar que él era verdaderamente un gran hombre. Cualquiera podría haber dicho, bueno, pues ninguna de las anteriores. ¿Mm? Si Dios me está dando 3 opciones, que ninguna de ellas es de beneficio propio, si con alguna de ellas que yo elija, pues me voy a castigar o me voy a dañar, me voy a perjudicar, pues entonces ninguna de las anteriores. Y esa es la respuesta más fácil.
Ahora, David era un gran hombre, era humano tal como usted, tal como yo lo somos. Él tuvo graves tropiezos, gravísimos, cometió pecados como cualquiera de nosotros, pero él nunca perdió su salvación y él nunca perdió su deseo intenso de tener comunión y compañerismo con Dios. Ahora veamos la respuesta de David, versículo 13. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Ahora es evidente que David conocía bien a Dios. Vimos a un hombre que había organizado un censo porque había puesto su confianza en los demás hombres. Finalmente vio la magnitud de lo que había hecho. Creemos que para entonces él ya era un hombre anciano. Posiblemente comenzó a recordar lo que había hecho cuando era un joven pastor y se había enfrentado al gigante Goliat con solo una honda y 5 piedras, como había confiado en Dios y que testimonio de su fe había dado a los demás. Pero él era tan humano como nosotros. Confiamos en Dios para nuestra salvación, pero no confiamos en Él para que nos ayude en los problemas de la vida. Ese es nuestro grave problema. Ahora, David se detuvo entonces para mirar a sus enemigos, observar que ellos eran muy numerosos, formaban parte de grandes naciones, con numerosos ejércitos, perdón. Y David se preguntó si su ejército era suficiente como para hacerles frente. Por un momento olvidó que su Dios era lo bastante grande para hacer frente a todos los gigantes y a todas las naciones que le estaban amenazando. Así que decidió entonces hacer el censo. Ahora, ¿cuántas veces, estimado hermano, estimado amigo, usted y yo hemos actuado como si necesitáramos hacer un censo de nuestros recursos? En esas ocasiones no confiamos realmente en Dios y depositamos nuestra fe en alguna otra cosa. Pero después de reconocer su error, David, después de demostrar conocer a Dios, así pudo decir que no quería caer en manos de los hombres, sino en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque había aprendido que Dios era bondadoso, que Dios era misericordioso. Bien pudo decir en su Salmo 103, capítulo 10, ya vamos terminando: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios es misericordioso en la salvación. Él está ofreciendo su salvación a un mundo perdido. ¿En base a qué? A su trono de gracia. Recordemos lo que dijo Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 2. Dice: y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es la propiciación? Su trono de gracia. Él tiene gracia, misericordia en abundancia, y por ello se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados fueran perdonados. Todo lo que usted tiene que hacer, estimado hermano, estimado amigo, si quiere ser salvo, es ir a la corte de justicia de Dios, confesarse culpable, declararse culpable y pedir entonces su misericordia. Y déjeme decirle algo: Él tiene misericordia y en abundancia. De esa manera Él le podrá salvar. Hay perdón para usted y usted tiene que pedirlo. Hay misericordia también en la providencia de Dios. Uno puede mirar hacia atrás en la vida y ver cuán bueno Él ha sido con cada uno de nosotros. Y Él tiene misericordia hoy hacia un mundo perdido. ¿Por qué? Anoche mismo no llegó el juicio de Dios. Pudo haber llegado, pero hasta este día, hasta esta hora, Dios nos tiene en este mundo con un propósito, con un plan. Porque Dios es un Dios misericordioso. Él vendrá un día, pero Él es bondadoso y tiene mucha paciencia. Continúa prolongando el tiempo para el arrepentimiento. Él tiene compasión de nosotros como un padre con sus hijos, y su bondad y misericordia se prolongarán en el futuro. Podemos confiar en ellas, porque nunca cesarán. Salmo 136, versículo 1. Con esto cerramos ahora. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
De esa manera David se entregó a la misericordia de Dios antes que confiar en los hombres. Esa fue la respuesta de David. Vamos ahora para finalizar este libro de Crónicas, este capítulo, perdón, 21 del libro de Crónicas. El versículo número 14, perdón, dice: Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Sí, consideremos la oración maravillosa que hizo David. Él asumió toda la responsabilidad de su pecado. Podemos decir que David había cambiado mucho. Cuando cometió el pecado con Betsabé, no estuvo dispuesto a decírselo a nadie, lo mantuvo en un secreto, menos para Dios, por supuesto. Intentó culpar a alguien más de la muerte de Urías Eteo. Y aunque él era el responsable, intentó ocultar su acción. Pero en este caso fue diferente. David ha aprendido finalmente la lección. Él abrió su alma completamente delante de Dios y le dijo: yo soy quien pecó, yo soy el responsable por lo que ha sucedido. Que el juicio caiga sobre mí y deja tranquila a las ovejas, deja tranquilo al pueblo. Versículo 18, ahora sí, ya vamos, con esto cerramos. El ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Aquí se hace mención de la era de Ornán, el lugar donde se trillan las mieses y se separa el grano de la paja. En ese lugar se puede visitar también hoy en día. eh, eh, Está el monte Moriah, donde se ha erigido la mezquita de Omar. Esa es la antigua zona del templo. Podemos ver que no fue David quien eligió el lugar para el templo, fue Dios mismo quien lo eligió. Y David, por supuesto, estuvo de acuerdo. Finalmente, versículo 21 dice: y viendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Ahora, en ese mismo momento, Ornán estaba trillando el trigo. En esos días, durante la época de la cosecha, en las horas de la tarde, comenzaba a soplar el viento. El agricultor lanzaba al aire las espigas de trigo, separaba la paja del trigo, que entonces caería en la era. Aquí vemos que Dios escogió la era de Ornán en el monte Moriah. ¿Por qué en este lugar? Precisamente porque fue el lugar donde Abraham había ofrecido a su hijo, proyectándose hacia el futuro, a la época de los sacrificios del templo, y finalmente al sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, porque también en aquel lugar, en el otro extremo del monte Moriah, es donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ese lugar se llama Gólgota, o el monte de la calavera, como también se le conoce. En el pasaje que hoy hemos estudiado, que hoy hemos meditado, precisamente vemos que en aquel lugar fue precisamente donde se detuvo el castigo de Dios sobre David. Ahí fue donde Dios le dijo al ángel: ya, basta, ya no continúes haciendo este mal. Y también es ahí, como hemos visto, donde el Hijo de Dios sería clavado en una cruz por nuestros pecados. El castigo de Dios se detiene también, queda eliminado para siempre. Y Dios otorga el perdón y la vida eterna a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Verdaderamente, eh, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia de David. Dios tuvo misericordia de todo lo que había acontecido
vida de David, eh, como dijimos al inicio, cualquiera podría decir, bueno, Dios eh, exageró quizás al llamar pecado a un censo, pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, cuando podemos entender cuál fue el motivo por el cual Dios catalogó esta acción como un pecado, nos podemos dar cuenta de algo. Nos podemos dar cuenta verdaderamente en dónde está puesta nuestra confianza. David estaba poniendo ahora su confianza en sus recursos. Ahora nosotros podríamos tener recursos también ilimitados, o podríamos tener recursos muy sólidos que nos hagan sentir confianza en ellos, pero verdaderamente todo lo que nosotros obtenemos ha sido dado de parte de Dios. Así de que la invitación es a poner primeramente nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza únicamente en el Creador del universo, que es Dios. Amén. Deseo que este mensaje haya sido de bendición para su vida, de edificación, y volveremos a encontrarnos en otra transmisión próximamente. Les deseamos muchas bendiciones. Esto ha sido otra transmisión de nuestro Ministerio de Alabanza y Profecía del Señor.